Juan, capítulo 20. Temprano, el primer día de la semana, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba y vio que habían movido la piedra que estaba a la entrada. Entonces ella salió corriendo para decirle a Simón Pedro y al otro discípulo, al que Jesús amaba: se han llevado al Señor de la tumba y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces Pedro y el otro discípulo fueron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más rápido y llegó primero. Se agachó y al mirar hacia adentro, vio que los paños fúnebres estaban allí, pero no entró. Entonces Simón Pedro llegó después de él y entró a la tumba. Vio los paños fúnebres de lino que estaban allí, y que el paño con que habían cubierto la cabeza de Jesús no estaba con los demás paños fúnebres, sino que lo habían doblado y lo habían colocado solo aparte. Entonces el otro discípulo que había llegado primero a la tumba, entró también. Miró alrededor y creyó entonces que era verdad, porque hasta ese momento ellos no habían entendido la escritura de que Jesús tenía que levantarse de los muertos. Entonces los discípulos regresaron al lugar donde se estaban quedando. Pero María permaneció fuera de la tumba llorando, y mientras lloraba, se agachó y miró hacia adentro de la tumba. Vio allí a dos ángeles vestidos de blanco, uno sentado a la cabeza y el otro sentado a los pies del lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. ¿Por qué estás llorando?, le preguntaron. Ella respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Después que dijo esto, volvió a mirar y vio a Jesús que estaba allí, pero ella no se dio cuenta de que era Jesús. ¿Por qué estás llorando?, le preguntó él. ¿A quién estás buscando? Creyendo que era el jardinero, ella le dijo: Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para yo ir a buscarlo. Jesús le dijo: María. Ella se dirigió hacia él y dijo: Raboni, que significa maestro en hebreo. Suéltame, le dijo Jesús, porque aún no he ascendido a mi Padre. Más bien ve donde mis hermanos y diles que voy a ascender a mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y el Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue y les dijo a los discípulos: He visto al Señor. Y les explicó lo que él le había dicho. Esa noche, siendo el primer día de la semana, cuando los discípulos se reunieron a puerta cerrada porque tenían mucho temor de los judíos, Jesús llegó y se puso en medio de ellos y dijo: Tengan paz. Después de este saludo, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos estaban llenos de alegría por ver al Señor. Tengan paz, les dijo Jesús otra vez. De la misma manera que el Padre me envió, así yo los estoy enviando a ustedes. Mientras decía esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados a alguien, les serán perdonados, pero si ustedes no lo perdonan, quedarán sin ser perdonados. Uno de los 12 discípulos, Tomás, a quien le decían el gemelo, no estaba allí cuando Jesús llegó. Así que los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Pero él respondió: No lo creeré hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos y ponga mi dedo en ellas.
y ponga mi mano en su costado. Una semana después, los discípulos estaban reunidos dentro de la casa y Tomás estaba con ellos. Las puertas estaban cerradas y Jesús llegó y se puso en medio de ellos. Tengan paz, dijo. Entonces le dijo a Tomás, coloca aquí tu dedo y mira mis manos. Coloca tu mano en la herida que tengo en mi costado. Deja de dudar y cree en mí. Mi Señor y mi Dios, respondió Tomás. ¿Crees en mí porque me has visto?, le dijo Jesús. Felices aquellos que no han visto y sin embargo aún creen en mí. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas mientras estuvo con los discípulos, y que no se registran en este libro. Pero estas cosas están escritas aquí para que ustedes puedan creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que al creer en quién Él es, ustedes tengan vida. Hola, bienvenido y bienvenida a Reavivados por su palabra. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Estamos llegando a los acontecimientos finales del libro de Juan. Nos encontramos en el penúltimo capítulo. Es el capítulo número 20. Y aquí se nos habla de uno de los acontecimientos más impresionantes, que es la resurrección de Cristo. Todos creían que Cristo había muerto. Los mismos discípulos no creían que iba a resucitar porque no entendían la escritura, a pesar de que Cristo les dijo en varias oportunidades que Él iba a padecer, iba a ser muerto e iba a resucitar al tercer día. No lo creyeron. Satanás mismo pensó que había derrotado a Cristo para siempre. Su archienemigo estaba muerto. Tal vez se alegró, tal vez se rió y se burló del Señor. Pero cuando la tumba se abrió y la muerte tuvo que dar paso hacia la vida, el universo entero entendió quién es el victorioso, quién es el que vence en la batalla. Es Cristo. Entonces Satanás entendió que su tiempo desde ese momento era limitado y estaría condenado para siempre. Por eso Satanás es un enemigo vencido, porque Cristo lo venció en la cruz y venció en la resurrección. En primer lugar, amigo y amiga que escuchas, al vencer Cristo la muerte, también tú y yo tenemos la seguridad de que la muerte no nos va a vencer. Tal vez nos pisoteará el calcañar o el talón, como dice Génesis capítulo 3, pero finalmente, en el nombre de Cristo, le aplastaremos la cabeza. Cristo venció a la muerte, tú también vencerás. Cristo resucitó y es la evidencia de que tú también vas a resucitar cuando Cristo venga y verás a los seres queridos resucitados cuando Cristo venga. Confía en esta maravillosa promesa. En segundo lugar, María Magdalena tuvo el privilegio de ver la tumba vacía y a Cristo resucitado. En el primer día de la semana se ve a María Magdalena que va temprano hacia el sepulcro. Esta mujer amaba a Jesús, estaba agradecida con Jesús. Esta mujer tenía amor sincero por Cristo, un amor hacia el Salvador, un amor espiritual por tanto bien que Cristo había hecho por ella. Y fue la primera que fue a ver a Jesús en el sepulcro. Y ella tuvo el gran privilegio de ser el primer ser humano en ver a Cristo resucitado. ¡Qué privilegio! Ni aun los discípulos tuvieron este privilegio. Dios da los privilegios a las personas sencillas, a las personas agradecidas.
los que viven para Cristo. Para Cristo no hay rangos. Para Cristo hay quien quiere ver mi luz, yo le daré. En tercer lugar, los discípulos no podían creer que Cristo había resucitado. Aunque no nos menciona en este evangelio, en los otros evangelios sí lo hace. Los discípulos no creyeron el testimonio de María. María menciona que fue y buscó a los discípulos. Los discípulos corrieron, vieron la tumba vacía, pero no creían que Cristo había resucitado. Hasta que Cristo apareció en ellos, frente a ellos visiblemente. Por eso, la cuarta idea es mejor creer sin ver. Cristo apareció a los discípulos y creyeron en Él porque Cristo les mostró las cicatrices, las manos, creyeron que había resucitado. Pero había uno que no creía. Cristo se había ido, pero iba a volver. Durante esa semana apareció Tomás, que también lo conocían como Dídimo o el gemelo. Y él decía, aunque varios de ustedes lo han visto, yo no creeré. Miren a Tomás, habían varios testigos, varias evidencias y no podía creer a pesar de la evidencia. Él era de quien a veces decimos ver para creer. Pero en la vida espiritual no es así, amigo y amiga. En la vida espiritual es creer sin ver. Y de cierta manera tú y yo creemos sin ver. No hemos visto a Cristo de manera visible y personal. No hemos andado con Él como lo hicieron los discípulos. Por eso eres dichoso y dichosa. No pierdas la fe. Sigue creyendo. Porque justamente el libro de Juan se escribió para creer que Jesús es el Salvador. Eso nos da a conocer en el último versículo de este capítulo, donde dice, en el verso 31, pero estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Su nombre es vida. Cree en el Señor Jesús, querido amigo y amiga. El Señor Jesús está dispuesto a regalarte su vida, el gran sacrificio que hizo por ti. Solamente debes de creer. Creer que Él existe, creer que Él dejó su palabra, creer que murió por ti, creer que resucitó y creer que volverá. Finalmente la aplicación para nuestra vida es, Cristo venció la muerte. Entonces, tu resurrección también está asegurada. ¿Por qué debes de temer? ¿Por qué debes de tener pavor de la muerte? Si Cristo venció, ánimos, no desfallezcas, no te desesperes, no pienses que es el fin. No hay cosa imposible para Dios, ni hasta la muerte es problema para el Señor Jesús. Él te resucitará en el día final cuando Él venga. Te parecerá que solo pasaron horas desde que cerraste los ojos. Resucitaremos. Nos uniremos a los salvados vivos en ese momento y estaremos con el Señor en el aire. Nos llevará al cielo. Estaremos 1000 años. Volveremos a la tierra. El mal será eliminado para siempre. La tierra purificada será. Estaremos siempre con el Señor. Qué maravillosas promesas nos da. Si Cristo no resucitó, seríamos los más desdichados, como dice Pablo. ¿Para qué vivir? Para no volver a vivir, para no resucitar. Porque eso es lo que el mundo actualmente dice. Vive la vida. Porque ¿qué vas a llevar después? Disfruta. Con la muerte no vas a llevar nada. Entonces se entregan una vida de placer sin fin, degradando el carácter. Pero el cristiano no puede vivir así. El cristiano sabe que hay vida eterna más adelante, que esto solamente es el comienzo de la eternidad. Hay mucho más para vivir. Cree en el Señor Jesús. Vamos a terminar ahora con una oración, querido amigo y amiga. Señor nuestro,
Te suplico que bendigas a cada hijo e hija tuya que está aquí escuchando este mensaje en este momento, que tu palabra constriña su mente y su corazón. Tú dices, yo seré levantado y a todos atraeré a mí mismo. En el libro de Juan capítulo 3, que esta promesa se haga visible, Señor. Hemos levantado a Cristo. Atráelos con tiernos lazos de amor. Gracias por resucitar, Padre, en la persona del Hijo. Entonces has vencido la muerte. Tienes poder absoluto sobre todo y es nuestra garantía para resucitar. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos ahora a compartir este hermoso mensaje, esta hermosa promesa con más personas que no conocen. Gracias por oírnos, porque te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que pases un bendecido día. Un fuerte abrazo.